Hola a todos y bienvenidos a una nueva inmersión en la historia. Hoy nos adentramos en un capítulo bastante oscuro, Mm, la masacre de Chastochowa, mm. también conocida como el Lunes Sangriento. Y hasta el día de hoy este evento sigue envuelto en una niebla de dudas y contradicciones. Usted, nuestro oyente, nos ha compartido una serie de documentos históricos Ajá. que nos permiten asomarnos a este enigma. Ajá. Y créanme, la guerra siempre es un escenario terrible, pero lo que sucedió en Chastochowa tiene un componente de misterio Claro que lo hace aún más inquietante. Mm. Nuestro objetivo hoy es analizar esos documentos, confrontar los diferentes Por relatos supuesto. y tratar de iluminar los rincones oscuros de este suceso. ¿Qué fue lo que realmente desencadenó la masacre de Chastochowa en septiembre de 1939? Para empezar, viajemos en el tiempo. Imaginen Chastochowa en 1939, una ciudad polaca con más de 100.000 habitantes, preparándose para la inminente llegada de la guerra. La Wehrmacht alemana, la fuerza militar de la Alemania nazi, avanzaba sin tregua, y las fuerzas polacas, en un intento por reorganizarse, se vieron obligadas a retirarse, dejando a Czestochowa prácticamente desprotegida. Exacto. Muchos hombres en edad de combatir deciden unirse a la retirada, Claro. dejando atrás a sus familias, a sus seres queridos. Imagínense la atmósfera de incertidumbre, la angustia de quienes se quedan, la sensación de estar a merced del destino. Y lo más extraño es que, según los primeros reportes, la rendición de Czestochowa fue pacífica. No hubo resistencia al ingreso de las tropas alemanas. La primera noche transcurrió en una calma casi espectral, Es cierto. los registros de casas y negocios. No mostraron armas escondidas. Parecía que la ciudad, a pesar de la tensión, estaba dispuesta a aceptar su destino. Pero esa calma era solo aparente, Una máscara. que escondía la tragedia que estaba a punto de desatarse. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado. El 4 de septiembre, todo cambia. De pronto surgen informes de ataques partisanos contra soldados alemanes, y la ciudad se ve envuelta en un torbellino de violencia. Sí. Pero esos informes iniciales deben ser analizados con cautela, porque las versiones posteriores de lo sucedido muestran un panorama mucho más complejo, trágicamente, escalofriante. Porque a pesar de que los soldados alemanes aseguraron haber sido atacados, nadie pudo describir con precisión a los supuestos partisanos. Claro. Se realizaron búsquedas exhaustivas, pero no se encontraron armas ocultas, lo cual nos lleva a una serie de preguntas inquietantes. ¿Quiénes eran estos atacantes fantasmas? ¿Existió realmente una resistencia armada? ¿O se trató de una confusión, un error de percepción que desencadenó una tragedia? Hay un testimonio que nos deja con un nudo en la garganta. Un prisionero polaco describe cómo los soldados alemanes abrieron fuego contra su propia columna de prisioneros, creando un caos absoluto, que se transformó en una masacre a gran escala. Podría ser el origen del pánico y la violencia desmedida. Un relato estremecedor, que sin duda arroja una sombra aún más oscura sobre los eventos de ese día. Y lo que sucedió después, en la plaza principal de la ciudad, no hace más que aumentar el horror de esta historia. Miles de civiles, incluyendo mujeres, niños, ancianos, fueron acorralados en la plaza y obligados a tirarse al suelo, boca abajo. Imagínense la escena, el miedo paralizante, la sensación de no saber qué iba a suceder. Un escenario que nos pone la piel de gallina, y hay un testimonio, el de Lena Spillman, una de las sobrevivientes, que nos da una idea de la brutalidad de esos momentos. Ella relata cómo separaban a los hombres, los registraban, y si encontraban una simple navaja de bolsillo, los fusilaban en el acto. Dios mío. Un acto de crueldad inimaginable. Y como si fuera una macabra obra de teatro, un fotógrafo alemán documentó toda la masacre, capturando cada momento de terror y desesperación. ¿Qué nos dice esto sobre la mentalidad de quienes perpetraron estos crímenes? Es una pregunta que nos deja pensando. Y cuando intentamos contabilizar a las víctimas, nos encontramos con otra serie de discrepancias, que no hacen más que aumentar la sensación de que algo no cuadra en esta historia. El informe oficial alemán minimiza la masacre, alegando solo 99 muertos. Sí. Pero las asazos comunes descubiertas más tarde, junto con los testimonios de los sobrevivientes y las investigaciones posteriores, pintan un panorama mucho más aterrador. Se estima que las víctimas fueron cientos, tal vez incluso más de 1000, es decir, una diferencia abismal. En 1940 se exhumaron 227 cuerpos, entre ellos mujeres y niños. Este hecho desmonta por completo la versión alemana de que los asesinatos fueron en respuesta a una resistencia armada. ¿Acaso estaban intentando encubrir la magnitud de lo sucedido? Esa es la pregunta que nos ronda. Y como si este rompecabezas no fuera lo suficientemente complejo, 2 días después, un evento escalofriantemente similar ocurre en la cercana aldea de Cajetanowitz. Otro baño de sangre desatado por disparos desconocidos. Sin evidencia de atacantes reales.
Sí, exactamente. 72 víctimas, incluyendo bebés, ancianos, familias enteras, ejecutadas sin piedad. Qué barbaridad. Y para colmo, la aldea fue incendiada hasta los cimientos. Un acto de barbarie que nos deja sin palabras. ¿Qué sentido tenía tanta crueldad? Y lo que hace que Cajetanhuise sea aún más escalofriante es la declaración de un soldado alemán que afirmó haber recibido órdenes de matar a todos los civiles. ¿Fue Czestochowa parte de un plan sistemático de exterminio o estamos ante una serie de actos de violencia descontrolada? Es una pregunta que conlo, que nos lleva al corazón mismo de este misterio. Y aunque las investigaciones de posguerra intentaron arrojar luz sobre lo sucedido, muchas de respuestas siguen siendo esquivas. Décadas después de la masacre se llevaron a cabo investigaciones en Alemania, interrogando a los soldados que participaron en los eventos de Czestochowa. ¿Y qué descubrieron? ¿Lograron encontrar alguna pista que explicara lo sucedido? Bueno, muchos de ellos se aferraban a la versión de que habían sido atacados por partisanos, repitiendo el mismo relato que se usó para justificar la masacre. Sin embargo, ninguno de ellos pudo proporcionar una descripción creíble de los supuestos atacantes. Es decir, que la historia de los partisanos polacos no se sostenía. ¿Hubo algún soldado que rompiera el silencio y contara lo que realmente sucedió? Sí, con el paso del tiempo. Algunos soldados comenzaron a revelar la verdad. Uno de ellos admitió que la versión de que habían pedido a los civiles que abandonaran sus hogares de forma pacífica era una mentira. En realidad los obligaron a salir a la fuerza, creando un ambiente de terror y violencia. Un pequeño rayo de luz en medio de tanta oscuridad. ¿Hubo otros hallazgos que apoyaran esta nueva versión de los hechos? Sí, en 2009 se descubrieron fosas comunes, cerca de una estación de tren en Czestochowa. ¿Y qué encontraron en esas fosas? ¿Podría este descubrimiento ser la clave para resolver el misterio? Cerca de 2.000 cuerpos. Un hallazgo que nos recuerda la magnitud de la tragedia. Y nos impulsa a seguir buscando respuestas, aunque todavía no está claro si todos los cuerpos están relacionados con la masacre de septiembre de 1939. El descubrimiento nos da esperanza de que algún día podamos conocer la verdad completa. Y hablando de testimonios, hay uno que arroja luz sobre la mentalidad de algunos soldados alemanes durante la invasión de Polonia. Un soldado, al ser interrogado sobre la masacre de Cajetanhuise, dijo: a los polacos hay que asesinarlos cuando aún están en la cuna. Una frase que nos hiela la sangre, una muestra de la crueldad y el desprecio por la vida humana que marcaron esa época. Es un recordatorio de que la guerra no solo destruye vidas, sino que también corrompe el alma Nubla el juicio. y alimenta el odio. Pero también nos recuerda la importancia de mantener viva la memoria, de no olvidar las atrocidades del pasado, para que no se repitan en el futuro. Precisamente. La memoria histórica es un antídoto contra la indiferencia, un escudo contra la barbarie. Y al recordar a las víctimas de Czestochowa, honramos su memoria y nos comprometemos a luchar por un mundo más justo y compasivo. Un mundo donde la violencia y el odio no tengan caridad. Un mundo donde la verdad, por más dolorosa que sea, siempre prevalezca. Y hablando de la búsqueda de la verdad, hay un detalle que me parece particularmente intrigante. En 2009, no solo se descubrieron las fosas comunes cerca de la estación de tren, sino que también se encontraron los diarios de Bolesław Kurkowski. ¿Quién era este hombre? ¿Y qué información contenían sus diarios? Bolesław Kurkowski fue un testigo de las masacres de Czestochowa, que más tarde, como trabajador forzado, participó en la exhumación de algunos de los cuerpos en 1940. Sus diarios, que se conocían por algunos fragmentos, fueron finalmente descubiertos en su totalidad. Imagino que esos diarios deben contener información valiosa sobre la masacre. ¿Qué tipo de detalles revelan sobre lo sucedido? Son un testimonio directo de los horrores que se vivieron en Czestochowa. Una ventana a la tragedia a través de los ojos de alguien que estuvo allí. Describen el pánico, la confusión, la brutalidad de los soldados alemanes, la desesperación de los civiles. Una pieza clave del rompecabezas que nos ayudará a reconstruir la verdad. Y es por eso que la investigación continúa, porque cada nuevo hallazgo, cada testimonio, cada pieza de información, nos acerca un paso más a la verdad completa. Y a la justicia para las víctimas, porque recordar no es suficiente. Debemos honrar su memoria luchando contra la impunidad, exigiendo que los responsables rindan cuentas por sus actos. Una lucha que no solo nos concierne a nosotros, sino a toda la humanidad, porque al defender la verdad y la justicia, defendemos los valores que nos hacen humanos. Y al recordar a las víctimas de Czestochowa, nos recordamos a nosotros mismos la importancia de construir un mundo donde la paz y la tolerancia sean los pilares fundamentales. Un mundo donde la memoria histórica no solo nos recuerda el pasado, sino que también nos guía hacia un futuro más justo y humano. Y mientras seguimos desenterrando la verdad, hay un aspecto de esta historia que me resulta particularmente inquietante: la participación de un fotógrafo alemán en la documentación de la masacre. ¿Qué nos dice esto sobre la mentalidad de los perpetradores
Es una pregunta escalofriante, ¿verdad? Tener a un fotógrafo presente capturando cada paso de la masacre, desde el arresto de civiles hasta los cuerpos esparcidos por la plaza, nos habla de una frialdad casi inhumana, de una deshumanización total de las víctimas. No solo estaban cometiendo atrocidades, sino que las estaban documentando. Como si se tratara de un evento cualquiera. Exactamente. Es como si quisieran convertir el horror en un espectáculo, un recuerdo tangible de su poder. Y esas fotos, aunque difíciles de mirar, son una prueba irrefutable de lo sucedido, un testimonio visual que nos confronta con la brutalidad de la guerra y nos recuerda la importancia de no olvidar. Es cierto, esas imágenes nos golpean en el estómago, nos sacuden la conciencia. Y nos obligan a preguntarnos, ¿cómo pudo suceder algo así? ¿Cómo se puede llegar a ese nivel de crueldad? Y también nos recuerdan la importancia de cuestionar las versiones oficiales, de buscar la verdad, más allá de la propaganda y la manipulación. Porque muchas veces la verdad se esconde detrás de una cortina de silencio y olvido. De hecho, hubo un intento por parte de la televisión pública alemana de arrojar luz sobre la masacre de Częstochowa. En 2009, con motivo del 70 aniversario de la invasión de Polonia, la emisora Rundfunk Berlin-Brandenburg planeaba realizar un documental sobre el tema. Un paso importante, Ana. Reconocer las atrocidades cometidas por la Wehrmacht, un tema que durante mucho tiempo fue silenciado o minimizado en Alemania. Se llegó a realizar este documental. ¿Cuál fue la reacción del público? Lamentablemente, el documental no se llegó a emitir. Las presiones políticas y las controversias que generó su contenido hicieron que la emisora decidiera cancelarlo. Vaya. Sin embargo, este intento fallido nos muestra que el debate sobre este capítulo oscuro de la historia sigue abierto. Es una lástima. Pero también es una muestra de que la lucha por la memoria, y la verdad no siempre es fácil. Hay resistencias, hay miedos, hay quienes prefieren mantener el pasado enterrado. Pero sacar a la luz estos crímenes, por más dolorosos que sean, es fundamental para la reconciliación y la construcción de un futuro basado en la verdad y la justicia. Sin duda, porque negar el pasado es perpetuar la injusticia, es condenar a las víctimas a un segundo olvido. Y en el caso de Częstochowa, la lucha por la verdad continúa. Cada nuevo testimonio, cada documento descubierto, cada fosa común desenterrada, nos acerca un paso más a la justicia para las víctimas y a la comprensión de un capítulo oscuro de la historia. Un capítulo que nos recuerda la fragilidad de la paz y la importancia de defender los valores humanos frente a la barbarie. Y así, con esta sensación de inquietud y la esperanza de que la verdad algún día salga a la luz, llegamos al final de nuestra inmersión en la masacre de Częstochowa. Un viaje desgarrador a través de la historia, lleno de preguntas sin respuesta. Y verdades que aún buscan ser reveladas. Pero a pesar del dolor y la incertidumbre, hay una chispa de esperanza. La búsqueda incansable de la verdad, el compromiso de honrar la memoria de las víctimas y la determinación de construir un futuro donde la violencia y el odio no tengan cabida. Gracias por acompañarnos en este viaje, por abrir sus mentes y corazones a una historia que, aunque dolorosa, es fundamental para comprender nuestro pasado y construir un futuro más justo y humano. Hasta la próxima.